Muy buenos días, saludo a todos los amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen con la paz del Señor. Continuamos en este mes de febrero, que es el mes del amor, en nuestro rinconcito del amor, con este hermoso paisaje que está detrás mío y con ciertos detalles que destacan el amor. El amor que no es solo el amor de pareja, el amor que no es solo ese amor de hombre y mujer, tal como Dios lo diseñó, sino también el amor que tenemos padres a hijos, el amor de los hijos a los padres, el amor entre hermanos, de la familia de la fe, de la familia consanguínea, el amor entre amigos, ¿no es cierto? El amor sano entre amigos, no el que se sugiere hoy con la nueva moralidad, no, sino el verdadero amor entre amigos. Así que frente a este sentimiento, a esta decisión también que es el amor, quiero abordar un aspecto que considero que es muy importante, fruto de la experiencia, fruto de las vivencias, fruto de lo que como pastor también voy teniendo conocimiento y es necesario que sea así. Para eso yo le pido que por favor abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, y vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 18 al versículo 20. Mateo, capítulo 15, versículos del 18 al 20. Le pido por favor que nos siga con la debida atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios. Mateo 15, 18 al 20 dice así: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Bueno, y usted me dirá, pero pastor acaba de hacer un preámbulo respecto del amor filial inclusive, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver estos versículos? Bueno, tienen que ver mucho, porque estos versículos son la conclusión de unas palabras de Jesucristo frente a una situación que se generó en un momento determinado entre Jesucristo, sus discípulos y aquellos mentirosos, falsos espirituales que eran los religiosos de toda época. En aquel entonces, los fariseos, ¿no es cierto? Dice que los fariseos se habían molestado, habían exhortado inclusive a Jesucristo respecto de que sus discípulos comían sin lavarse las manos. Dice, están quebrantando el mandamiento o la tradición de nuestros antepasados, de nuestros ancianos, ¿no es cierto? Y Jesús les da una respuesta que termina en esta situación, ¿no es cierto? Diciendo, mira, lo que entra en la boca no es lo que contamina, ¿sí? Sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Y inclusive sus discípulos se acercan y le dicen, ¿puedes explicarnos esta situación? Y le dice, ¿acaso ustedes también están sin entendimiento? Dice, lo que entra en la boca, ¿no es cierto? Entra en la boca, dice, va al vientre y luego esto es evacuado, ¿sí? Dice, pero lo que sale de la boca, las palabras que salen de la boca, eso es lo que verdaderamente contamina al ser humano. Y dice, pues precisamente eso contamina al ser humano y sale nacido en el corazón del ser humano. Es decir, todo lo que el corazón del ser humano ha recibido, ¿sí? Y alberga y retiene, ¿sí? Eso termina expulsándose a través de las palabras, con gestos, con ciertas emociones, con ciertas cosas, y eso es lo que termina afectando. Así que yo quiero compartirle en esta mañana cinco enemigos del amor, así me he permitido llamar, 5 enemigos del amor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el amor es si podemos llamarles una relación, el amor es una actitud, ¿sí? Que propende al bienestar de todos los que intervienen, ¿no es cierto? Tratar de ser felices, de sentirse uno acogido, respetado, considerado y otorgar también la misma situación, ¿no es cierto? Poder amar, poder cuidar, poder brindar esa protección, esa ayuda, esa solidaridad, que son una de las tantas manifestaciones que debe haber en el amor, ¿no es cierto? Porque el amor declarado como que no tiene mucho sentido si es que no es demostrado, ¿no es cierto? Así que frente a esta linda relación
entre personas, que nosotros podemos manejarla maravillosamente cuando hay amor de por medio, insisto, no estoy hablando única y exclusivamente del amor de pareja, estoy hablando del amor en sus distintas posibilidades, ¿no es cierto? Con nuestros seres queridos, con nuestras amistades inclusive. Digo, tiene unos graves problemas o un grave problema que se puede manifestar de distintas maneras. Yo me he permitido nada más tomar 5 aspectos. De hecho, deben haber muchos más si profundizamos, si estudiamos más a fondo esta situación, podríamos encontrar muchos más aspectos. Pero yo creo que estos 5 que Dios me ha inspirado nos van a ayudar mucho para tener el debido cuidado, ¿no es cierto? Y uno de esos, ¿sí? Hablando precisamente cuando Jesucristo les respondía a los fariseos, y entre ellos también estaban presentes sus discípulos, les dice, mira, tengan cuidado, porque la verdadera contaminación está en el corazón, ¿no es cierto? De ahí nacen, dice, los homicidios, los conflictos, las peleas, los pleitos y tantas cosas que salen. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo crea, el primer enemigo, que yo lo voy a mencionar aquí, se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 17, que va a salir en pantalla, ¿sí? Este primer versículo, Jeremías, capítulo 17, versículo 9, y dice la palabra de Dios así, Jeremías, capítulo 17, versículo 9, cada vez que vamos a leer una porción de la palabra, con la debida atención y con la reverencia, tal como lo amerita la palabra de Dios. Dice así, Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿No es cierto? Entonces a este primer aspecto le vamos a llamar el corazón engañoso, ¿sí? El primer enemigo del amor es el corazón engañoso. ¿Por qué? Porque acabamos de ver lo que Jesús había explicado allá en Mateo 15, ¿sí? De que hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, respecto de lo que se genera en el corazón, ¿no es cierto? La influencia que nosotros recibimos, la información que nosotros recibimos, la predisposición o indisposición que hay en nuestro corazón cuando recibimos toda esta información, cuando recibimos todo esto genera emociones en nuestras vidas. Y los seres humanos somos personas enteramente emocionales, ¿no es cierto? Es decir, nuestro actuar, nuestro reaccionar, nuestras decisiones inclusive se ven impulsadas por emociones. No es que tener emociones sea malo, el problema es dejarse llevar de esas emociones. El problema es decidir cuando uno está sobreabundado de tal o cual emoción, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el corazón? Pues que las emociones juegan un papel tremendamente importante en nuestras vidas que muchas veces nos llevan a entender las cosas al modo que las emociones nos conducen, que no es precisamente un entendimiento racional, analítico, cabal, meditado, tranquilo, no, sino que las emociones nos llevan a entender tal o cual cosa y se afinca en el corazón, ¿no es cierto? Entonces yo ya recibí tal información, ¿no es cierto?, de un modo en que daña mi corazón, en que amenaza la paz, la tranquilidad de mi corazón. Y como el corazón ha sido, lastimosamente, un enemigo del amor, usted pensó que era un aliado. Pues no es un aliado, más bien es un enemigo y muy peligroso. ¿Por qué? Porque es engañoso, porque nos deja ver cosas que no son, porque nos desarrolla pensamientos, actitudes, nos hace elucubrar muchas cosas, ¿sí?, que no coinciden con la verdad o con la verdadera intención con las que fueron dadas, ¿no es cierto? Entonces eso viene, contamina, y nuestro corazón es un archivo, bueno, en realidad el corazón que yo estoy tocando es el corazón, digamos, el corazón biológico, por llamarlo de algún modo, ¿no es cierto? Porque el verdadero corazón al que se refiere la Biblia es es la mente, ¿sí? Nuestra mente es el corazón de lo que la Biblia habla, y es aquí donde están las emociones, es aquí donde está la información, es aquí donde está la indisposición a la predisposición, ¿no es cierto?, para ir recibiendo. Y si no hay un análisis, si no hay una tranquilidad, una búsqueda de enfocar las cosas en el buen sentido, ¿sí?, aquí se van generando un montón de cosas. ¿Cuántas amistades se han terminado
por una palabra, por un gesto, por un decir, por una información. A veces sí hay informaciones maliciosas, maldadas, ¿no es cierto? Pero aún esas, si uno analiza, ¿sí?, las cosas, ¿sí?, puede cogerlas de mejor manera. Sin embargo, digo, sí, el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Por qué es perverso? Bueno, porque ya va a ver en los otros 4 puntos todo lo que genera este corazón, ¿no es cierto? Es decir, el corazón no es sino la réplica de lo que es el ser humano. Y el ser humano es pecaminoso por naturaleza. Nosotros tenemos la tendencia más hacia el mal que hacia el bien, ¿sí? Por eso el mundo está como está, por eso las relaciones interpersonales, inclusive a nivel de familia, ¿sí?, están como están. ¿Por qué? Porque es engañoso, porque es perverso, porque es tendiente hacia el mal, ¿no es cierto? ¿Por qué necesitamos a Dios, que es el amor de los amores? Porque Él viene a poner orden. En todo este desorden y en toda esta situación terrible, como yo le estoy mostrando, y que es, en definitiva, así, necesitamos, digo, de la presencia de Dios, que es el amor de los amores, el que viene a poner orden. El que dice tranquilo, el que dice, por ejemplo, no le devuelvas al mal que te dan, no le devuelvas con mal, sino devuélvelo con bien. Dice, no aborrezcas a tu enemigo, más bien, ámale, ¿no es cierto? Al que te den a una mejilla, preséntale la otra. Entonces, si se da cuenta, ese orden, esa corrección que hay que hacer a nuestro perverso y engañoso corazón, solo la puede lograr Dios, de tal manera que si sabemos que el corazón engañoso es un enemigo, déjeme decirle que tenemos un gran amigo hallado que se llama Cristo Jesús, el amor de los amores. Bueno, eso en cuanto al primer enemigo del amor, que es un corazón engañoso que se deja llevar inclusive por las corazonadas, ¿no es cierto? Sí, es que yo siento que esto debo hacer. No, las cosas no se hacen porque uno siente, las cosas se deben hacer porque uno piensa, analiza antes de decidir. No hay que dejarse llevar por el impulso. Bueno, y hablando de impulsos, permítame pasar al siguiente enemigo del amor que le voy a mencionar. Y este enemigo del amor se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 20. Santiago, capítulo 1, versículo 20, nos dice así. Luego le decimos cuál es el nombre de este feo enemigo, porque este es muy feo, es fatal, ¿no es cierto? Santiago 1:20, con atención y con reverencia a la palabra de Dios, dice así. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sí? Bueno, ahí está dicho cuál es el segundo enemigo del amor. El segundo enemigo del amor es la ira, ¿sí? La ira, que es una emoción, la ira, ¿sí? Pero es una emoción no pensada, ¿sí? Sino más bien es una emoción instintiva que normalmente, junto con otras 2 que 3 emociones que experimentamos los seres humanos, ¿sí?, son sin análisis previo, ¿no es cierto? Sin detenimiento, más que análisis, sin detenimiento previo. Por ejemplo, la alegría es uno de esos. La alegría termina dando un buen resultado, ¿no es cierto? A uno le cuentan un chiste y uno enseguida saca una sonrisa, ¿no es cierto? Si es que no es más que una sonrisa. Pero la ira funciona del mismo modo, ¿no es cierto? La ira se ve provocada, impulsada a que salga a flote, a que fluya, ¿sí?, e inmediatamente sale. El problema es que en estas emociones instintivas, ¿sí?, digo, el problema es que no miden consecuencias, ¿no es cierto? Y la ira es eso. La Biblia dice aquí en Santiago capítulo 1, versículo 20, que acabamos de leer, dice que la ira del hombre, o sea, del ser humano, hombre o mujer, ¿sí?, no obra la justicia de Dios. ¿Por qué le digo esto? Por 2 razones. ¿O por qué dice la palabra esto? Por 2 razones. Primero, porque la Biblia no está diciendo, y por lo tanto Dios, que es el que inspiró la Biblia, no está diciendo que no tengamos iras, no está diciendo eso. Eso sería un absurdo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la ira es una emoción natural propia del ser humano. Hay muchas cosas que nos causan ira, que nos enojan, que nos molestan, que nos fastidian, ¿no es cierto?, que vienen a vulnerar, a alterar nuestra paz. Es así, o sea, nadie está libre de la ira. Por eso es que allá en Efesios capítulo 4 dice, airaos, pero no pequéis. Es decir,
Sí puedes tener iras, lo que no puedes es dejarte llevar por ella para terminar pecando, ni para terminar dando lugar a que el diablo haga y deshaga de nuestras vidas. Así dice completamente en el libro de Efesios, ¿no es cierto? Dice, airaos, pero no pequéis, no deis lugar al diablo, dice, ¿sí? Entonces, la ira es una emoción natural que podemos tenerla. Lo que debemos es controlarla. ¿Por qué? Porque aunque sea una emoción propia del ser humano, que es espontánea, instintiva, ¿sí? Si es que no la comenzamos a dominar, a controlar, a manejar, ¿sí? Esta va a terminar yéndose en contra del propósito de Dios, aún en medio de la ira en nuestras vidas. Por eso dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así puedes tener iras, pero tranquilo nomás, deja que Dios ponga solución a eso, poniendo paz en tu vida y también tratando con las personas o las circunstancias que provocaron esa ira, ¿no es cierto? Esa ira, ese enojo, que lo que hace es golpear al amor, porque es un enemigo del amor, ¿no es cierto? Ofende, agrede, perjudica, ¿sí? Y no solo a las otras personas, sino a uno mismo. ¿Cuántas veces nosotros, siendo honestos, cuántas veces nosotros, por ejemplo, nos hemos dejado llevar por la ira y hemos dicho palabras fruto de la ira, ¿no es cierto? Normalmente la boca habla de más cuando el corazón está lleno de ira, ¿sí? Y después, obviamente, queremos tratar de retomar las cosas, queremos reconstruir lo derribado, ¿no es cierto? Porque la ira afecta, la ira destruye, la ira hiere, ¿no es cierto? Entonces queremos tratar de reconstruir. Ya, nos calmamos, respiramos profundo, pensamos, meditamos y lo primero que viene es un síntoma de vergüenza al decir cómo pude haber ofendido a las personas a quienes yo amo, a quienes yo quiero, a quienes estoy llamado más bien a ser un bálsamo para sus vidas, un apoyo para sus vidas, a mostrarles una de las tantas manifestaciones indispensables que son un sine qua non en una relación de amor, que es el respeto, la consideración, la ayuda. Entonces, ¿cómo pude haber golpeado? Digo, en medio de esa vergüenza, nos damos cuenta que muchas veces lo que provocó la ira ya no puede ser reconstruido, ya no puede ser reconstruido, ¿no es cierto? Porque terminó afectando, hiriendo, golpeando, y también terminó hiriendo, afectando a nuestras vidas, porque nos desmerece como seres humanos, pues, ¿no es cierto? Imagínense, uno está rodeado de un círculo social, pocos, muchos, eso ya depende de cada uno, ¿sí? Pero que en medio de ese círculo social uno sea conocido como el mal genio, como la mal genia, como la que revienta, explota con sus palabras, mata, grita, ofende, lo que hace con sus manos lo derriba con sus palabras, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con nosotros? Que también nosotros quedamos afectados. ¿Por qué? Porque se va mermando nuestro círculo social, se va mermando, ¿sí? la comunión y la intimidad que pudiéramos tener, porque la gente tiene recelo. O sea, ¿quién quiere ser íntimo del mal genio? ¿Quién quiere llevarse bien con la mal genia, con la iracunda, con la prepotente? Pues nadie. ¿Por qué? Porque todos tenemos temor a ser ofendidos. Si yo voy a ser ofendido, prefiero mantenerme a una distancia, ¿no es cierto? Entonces, la ira es un enemigo fatal que destruye a otros y termina destruyéndonos a nosotros mismos. Así dice, ¿sí? Que por favor no actuemos con esa ira que no está dentro del plan de Dios, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El tercer enemigo, ¿sí? Que igualmente es como enemigo, pues, enemigo del amor, es destructivo, ofende, agrede, perjudica, porque eso hacen los enemigos, ¿no es cierto? Un enemigo no es el que le ayuda, el que le aporta, el que le hace crecer, no, más bien nos hacen primero vulnerables ante la vida, porque ante la vida uno tiene que ser firme, y esa firmeza no es ser prepotente. Cuando la gente dice, por ejemplo, yo soy de carácter fuerte, un carácter fuerte no es un carácter prepotente, malcriado, grosero, atrevido, irresponsable, no, eso es carácter débil. ¿Por qué? Porque está dando lugar a todos esos instintos sin poder tener control sobre ellos. Eso es carácter débil. El carácter fuerte es, a pesar
de las provocaciones, de las tentaciones, de las situaciones que son propias de la vida, yo me comporto correctamente. Yo lo hago las cosas como debo hacerlas, ¿no es cierto? Entonces, eso es un carácter fuerte, hay que cambiar eso. Y yo digo porque como pastor vienen muchas personas, me dicen, pastor, el problema que yo tengo con mi esposa, dice, es que yo soy de carácter fuerte. Ah, le digo, entonces, usted, el de carácter fuerte es el que se controla, el que se domina, el que tiene dominio propio, ¿no es cierto? El que sabe manejar. Dice, no, entonces es de carácter débil, ¿sí? Porque el débil es el que se deja vencer de todo, ¿sí? Pero los fuertes, ¿sí? En Cristo Jesús no hay otra posibilidad, somos los que tenemos o hemos dejado el control de nuestras vidas a su Santo Espíritu. Pero bueno, eso hablaremos de ese aspecto maravilloso, hablaremos en otro momento. El tercer enemigo que nosotros tenemos aquí en nuestras relaciones de amor, ya le digo, relaciones con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, con nuestros amigos, etcétera, etcétera, ¿sí? Ese tercer enemigo es el egoísmo, feo, terrible, malsano, malicioso, dañino por demás, ¿no es cierto? El egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Bueno, pues se encuentra, la palabra de Dios nos aclara perfectamente allá en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Con reverencia y atención, la palabra de Dios dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Imagínense, este es el egoísmo, ¿no es cierto? Entonces el egoísmo es un enemigo del amor que, que piensa, ¿sí?, que solo él merece cuidado, atención, protección, solo a mí me tienen que entender porque yo soy el de los problemas, porque yo soy el importante, porque yo. Entonces el egoísmo obviamente es un sentimiento, es una actitud de vida, ¿sí?, que termina dejándole solo, que termina abandonándole a la vera de lo que pueda suceder en la vida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nadie puede coexistir racional y pacíficamente junto con una persona egoísta, ¿sí? Porque el egoísta tiene la tendencia a esclavizar, ¿sí?, sin darse cuenta en muchos de los casos, a esclavizar a su entorno cercano, ¿no es cierto? Porque si yo, pensemos, soy una persona iracunda, soy malgenia, ¿no es cierto? Y después caigo en cuenta y me doy cuenta y miro la situación que he generado, ¿sí? Entonces el egoísta, ¿qué dice? El egoísta dice, es que entiéndanme, es que si ustedes no me provocaran, no. El egoísmo dice que actúa con prepotencia, con orgullo y sobre todo sin raciocinio, ¿no es cierto? Por eso lo dice aquí claramente la palabra de Dios. Dice, mira, no hagas nada por conflicto, por contienda. Más bien, manéjate con humildad, con tranquilidad. Y la mejor manera de manejarse con humildad, con tranquilidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, de tener una maravillosa relación con la esposa, de tener una linda relación con la suegra, de tener y usted se está riendo, es así, ¿no es cierto? De tener una bonita relación con quien quiera de su entorno laboral, social, familiar, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Dice, es considerando a los otros como a superiores a mí mismo, es decir, dándoles honra, respeto, reconocimiento. El egoísmo demanda eso, no da, ¿no es cierto? El egoísmo dice, para mí la honra, para mí el respeto, para mí la atención, para mí el cuidado, para mí, ¿sí? Pero en cambio, lo que Dios nos dice es que nosotros debemos considerar a los otros. Entonces, el amor no busca lo suyo, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, a los demás así, tratando de dar esa comprensión que yo demando para mí, comprensión para los demás. El respeto que yo demando para mí, el respeto que yo doy a los demás. Pero tiene que nacer primero de mí. ¿Por qué? Porque el egoísmo, sí, termina dejándonos solos. Cuando somos egoístas, sí, normalmente somos avaros.
Entonces, el egoísmo termina dejándonos solos. Pero cuando el sentimiento contrario al egoísmo es la generosidad, ¿no es cierto? Y no hay nada más lindo que la generosidad de corazón, la generosidad de corazón, darnos por completo. Eso hizo Jesucristo, ¿no es cierto? Así que gran ejemplo tenemos. Bueno, el siguiente enemigo, estos enemigos hay que matarles, hay que acribillarles, ¿no es cierto? Hay que tenerles siempre bajo la planta de nuestros pies, no hay que dejarles que siquiera tengan capacidad de reacción, sino nosotros que tenemos dominio propio, poder tenerles ahí en sujeción a las normas que Dios ha puesto para nuestra convivencia y que sea una convivencia pacífica, armónica, de respeto, de amor y de consideración. Y usted dirá, pero está pidiendo eso en un mundo como el que vivimos. Estoy diciendo que en este mundo que exactamente le ha dado las vueltas, la vuelta por completo de 180 grados al comportamiento que Dios quiere que tenga la humanidad, nosotros tenemos que vencerlos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el poder de Dios, es decir, usted y yo que estamos interesados en la palabra de Dios, usted y yo que estamos interesados en manejarnos como Dios manda, como Dios quiere, nosotros podemos vencerlos, porque nosotros tenemos el arma más poderosa que vence las guerras, que vence a los misiles, que vence a los drones ahora, ¿no es cierto? ¿Sabe cuál es esa arma? El amor. Y el amor, obviamente, bien entendido, que es el amor que proviene de Dios. ¿Sí? Bueno, vamos con el siguiente. El siguiente se encuentra en el libro de Santiago, permítame darle lectura, Santiago capítulo 4, versículo 1. Santiago capítulo 4, versículo 1. La palabra de Dios dice así. Santiago capítulo 4, versículo 1, con atención y reverencia. Dice así. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Sí? Cuando no hay amor, hay conflicto. Dice, ¿de dónde vienen estos conflictos, de estas guerras, de estas contraposiciones? ¿No es de una situación interna que combate dentro de ti mismo? ¿Sabe cómo se llama esa situación interna? Esa situación interna se llama celos. Celos. Y es curioso, porque buscando en esta palabrita, digo, ¿no? Este enemigo llamado celo, hay que identificarlo plenamente. ¿Por qué? Porque buscando en el diccionario el mejor concepto, ¿no es cierto? Curiosamente, la palabra celo tiene dos acepciones opuestas, totalmente opuestas. La una, ¿sí? Que es, y muchos predicadores, mucha gente de Dios habla de esto y es correcto, dice un celo santo, ¿no es cierto? Entonces, el celo, digo, tiene dos acepciones en el diccionario. Por un lado, ¿sí? Es esa condición de absoluto respeto, cuidado y protección de las cosas buenas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que muchos años atrás, cuando yo todavía no servía a Dios a tiempo completo, pero ya colaboraba en la iglesia, algún rato mi pastor fue por un mes aproximadamente a su país, al Brasil, y me dejó encargando a mí la iglesia. Yo era un secular, digamos, y me dejó encargando la iglesia. Y me dijo, Santi, debes tener mucho celo con las personas que se ponen en el púlpito, con los que se suben al altar, ¿sí? Así que en ese celo tú debes tener mucho cuidado de quién se sube a hacer qué, ¿sí? Entonces, perfecto. Entonces ese es un celo santo, esa es una definición de celo buena. Pero aquí estamos hablando de los enemigos del amor. Y el celo como enemigo del amor es igualmente tan destructible como los anteriores que hemos mencionado. Y permítame decirle que el celo es un impulso que produce inestabilidad por pensar que otro pudiera obtener lo que yo deseo. Le repito, este concepto malo del celo, porque el concepto bueno del celo es el tener cuidado de las cosas que tienen importancia, ¿no es cierto? Aquí dice que el celo, como un enemigo del amor, es un impulso que produce inestabilidad por pensar que otro pudiera obtener lo que yo deseo. Y va de la mano, ¿no? Va de la mano con el otro enemigo que se llama egoísmo, y con otro que se llama envidia, ¿no es cierto?
algún rato yo dije que la envidia no es el deseo de tener lo que otro tiene, no es eso, ¿no es cierto? El celo es el que me impulsa a eso. La envidia es la molestia que se siente porque otro tiene lo que yo no tengo. ¿Sí? Que no es lo mismo mi anhelo de tener eso, sino el deseo que el otro no tenga lo que tiene, ¿no es cierto? Entonces, el celo, digo, es este impulso, ¿sí? Que es una inestabilidad, en definitiva es una demostración de inestabilidad. Cuando una persona tiene celo de otra persona, ¿sí? Es porque está queriendo tener o está pensando que esa otra persona puede tener lo que yo deseo. Y no hay nada más racional, más pacífico, más bonito, más bueno que pensar que lo que yo tengo, sí, es mío y es lo que Dios me ha dado. ¿Sí? Y no tengo por qué estar pensando en que quisiera esto otro, porque ahí comenzamos a codiciar lo que no nos corresponde, por un lado. Y por otro lado, el celo nos lleva a esclavizar a las personas que nosotros celamos. ¿Sí? Nos lleva a esclavizar. Porque nosotros nos hacemos de una imagen, ¿no es cierto? Nosotros nos vamos haciendo de una película y vamos encontrando ciertos cabos que se van atando y todos calzan, ¿sí? Y todos se conjugan en lo que nosotros pensamos o imaginamos. Porque el celoso termina siendo, o la persona celosa termina siendo una persona enferma mental. No estoy diciendo que yo conozco de psicología, ni de psiquiatría, ni que le he dado un nombre o le estoy dando un nombre a un tipo de enfermedad, pero sí es una enfermedad mental, es una enfermedad del corazón, porque el corazón es engañoso, perverso más que todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces, el celo va dando, tiene una creatividad increíble el celo, porque va generando ciertas circunstancias, ciertas situaciones que a la postre van esclavizando a la otra persona. No le veas, no le regreses a ver, no hagas esto. ¿Por qué haces? O sea, por favor, ¿no es cierto? Y eso dice que es algo que combate dentro de nosotros. Por eso es que lo que sale de nosotros es lo que contamina, ¿sí? Lo que sale de nosotros es lo que contamina. Y el último enemigo, que a veces parece imperceptible, que a veces los enemigos menos bulliciosos son los enemigos más peligrosos, ¿no es cierto? Y este enemigo, hay varias porciones de la palabra de Dios que lo identifican plenamente, no con el nombre que me he permitido darle, pero hoy digo varias porciones de la Biblia que lo identifican plenamente y que lastimosamente es un común denominador, ¿sí? En muchas relaciones interpersonales, porque acuérdese que el amor se conjuga al menos entre dos personas, ¿no es cierto? O entre dos partes, sería mejor decirlo así. Y le voy a leer el versículo que respalda el conocimiento de este peligrosísimo enemigo, el quinto y último que yo le he mencionado. No digo que son los únicos 5, de hecho pueden haber muchos más, pero que es el que Dios me inspiró para compartirle en esta mañana. Y se encuentra ya en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 17. Y dice así, con atención y reverencia. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿No es cierto? Aquí nos está hablando de este enemigo terrible, este enemigo que es tan común, digo, pero que es increíble y que desmerece totalmente el amor, ¿sí? Pero sin embargo hay gente que por desconocimiento, por ignorancia, piensa que ama a pesar de tener este enemigo presente. ¿Sabe cómo se llama este enemigo? ¿Cómo me permití nombrarle a este enemigo? Este enemigo se llama la indiferencia. La indiferencia. ¿Cuál indiferencia? La indiferencia es esta inestabilidad ante la necesidad y el dolor del otro. Esa es la indiferencia. Porque el que tiene bienes de este mundo, aquí es un ejemplo en cuanto a los bienes, hay muchas otras cosas que nosotros podemos dar ante la carencia
de las personas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, el amparo, la protección, el cuidado, el poder escuchar a las otras personas, ¿no es cierto? Pero aquí está hablando de los bienes, que quizás es una de las situaciones más duras, más difíciles. A la gente le cuesta todo lo que sea parte económica, todo lo que sea dar algo materialmente, le cuesta, yo no sé por qué, no han entendido todavía, sí, que la mano generosa es la que prospera, ¿no es cierto? Y aquí dice, si hay personas que dicen que aman a su prójimo, a su hermano, a su esposa, a sus hijos, a sus familiares, a sus amistades, ¿no es cierto? Sí, y ven que tienen necesidad y cierran su corazón, ¿no es cierto? Y aquí caemos mucho los cristianitos, porque muchas veces los cristianitos pensamos que nuestra obligación es solo orar por el resto. Tienes esta necesidad, voy a orar por ti. No digo que eso esté mal, no digo que eso esté mal. Tienes esta otra necesidad, voy a poner en cadena de oración, voy a pedir a toda mi iglesia que ore, ¿sí? Oye, pero antes de orar, ¿sí? La fe sin obras es muerta. Antes de orar, ¿no sería bueno tratar de solventar, de ayudar, de dar, de compartir, de solidarizarse y no ser indiferentes con la necesidad y el dolor de las otras personas? Y permítame decirle que eso sucede tristemente en los hogares, en la relación de pareja. Sí, la esposa está triste o el esposo está bajoneado, venido a menos, por motivos de trabajo, por el aspecto económico, por tantas cosas que afectan nuestras vidas. Y que el resto, que los hijos o que el cónyuge, ¿sí? El cónyuge que no está pasando esa situación o que no se identifica con esa situación, que no tiene misericordia con esa situación, sí, indiferente. ¿Eh? Tu papá ahí está, sí, medio raro le noto, que también estará, a mí déjame ver mi novela. Oye, ¿y esa indiferencia? ¿No sería bueno ofrecerle una mano extendida, un hombro para que se apoye, un oído para escucharle y decirle, ¿qué te pasa, mi amor? Mira que la situación está grave, difícil. Es problema tuyo. No, no es problema tuyo, porque eso se llama indiferencia. Cuando ve, tú verás cómo solucionas, es tu problema, a mí no me metas en eso. Mi amor, lo que pasa es que la situación económica está crítica, está difícil y no sé qué hacer. No sé, tú eres el que mantiene, tú verás cómo solucionas. Oiga, por favor, la indiferencia entre hermanos. Sí, un hermano está callado, está afligido, quizás hasta conocemos el problema que está pasando. Y el resto ve, allá, problema tuyo, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con los compañeros de trabajo, entre amigos, ¿sí? Somos amigotes y nos llevamos súper bien mientras haya las sonrisas de por medio, mientras haya el disfrute de por medio. Y cuando uno está caído, y cuando uno está triste, cuando uno está pasando dificultades, por favor, la indiferencia, digo, es un enemigo silencioso, pero de los más dañinos, de los más perjudiciales, de los que terminan golpeando mucho más fuerte. Yo quiero concluir esta, esta charla que Dios ha inquietado en mi corazón en este mes del amor, que ciertamente tiene que ser muy bien entendido, leyéndole unos pocos versículos que refrescarán nuestra memoria y que espero toquen profundamente nuestro corazón para poder librarnos de estos enemigos del amor, de estos 5 y de los que pudieran aparecer. Sepa que el amor proviene de Dios y cuando proviene verdaderamente de Dios y entra en nuestras vidas, nosotros podemos dar un verdadero amor, librándonos de estos enemigos y siendo mucho más espontáneos, susceptibles y sensibles a la voz de su Santo Espíritu, manifestado aquí en la palabra de Dios. Y dice así, Primera de Corintios, capítulo 13, el versículo 4 al versículo 7. Va a aparecer en pantalla también. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7, la palabra de Dios dice así. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta. ¿Por qué el amor, siendo un sentimiento, siendo una emoción tan linda, tan suave, tan dulce, tan refrescante, es un bálsamo para la vida de todo aquel que tiene y recibe el amor? A su vez es tan fuerte para sostenerse en toda circunstancia, para levantarnos cuando estamos caídos y para poder levantar al otro cuando está caído, por una simple razón, porque el verdadero amor proviene de Dios. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús.